Aló, ¿me escuchan? Bueno, bienvenidos. Soy María Fernanda Maya y conduzco Conversemos, tiempo de diálogo y construcción en colectivo para un bien común. Esta noche nos acompañan dos invitados especiales, los senadores de la República, Roy Barreras y José Aulo Polo. Ellos coinciden en un tema que fue bastante mediático, pero que, para decirlo claramente, cuando se tocaron temas realmente delicados y el ministro de Defensa no pudo salir del debate en el Senado aplaudido como salió quizá en el debate de la Cámara de Representantes, el asunto dejó de ser de interés de los grandes medios. Son realmente fuertes las denuncias que ha hecho el senador Roy Barreras y es lamentable el silencio del gobierno y de los medios de desinformación. Lo que se hace desde el Ministerio de Defensa y lo que se deja de decir desde los medios atenta contra la democracia y nos muestra como un país lejano a los principios básicos del respeto a la ciudadanía. Y como tenemos poco tiempo, vamos a aprovecharlo al máximo. Senador Roy Barreras, en este momento se dirige a cumplir una cita con su apretada agenda, pero le damos la bienvenida a este espacio. Es usted un dirigente político polémico. Impulsar ahora un referendo que otro día también nos gustaría conversar sobre ello, pero hoy sea usted mismo quien nos resuma por qué Carlos Holmes Trujillo debe dejar de ser ministro de Defensa. Bueno, María Fernanda, un saludo muy especial a usted, al equipo de trabajo, a mi colega, el valiente senador José Aulo Polo, a los internautas que nos acompañan. Gracias por esta oportunidad. Me excuso por la calidad de la señal. Voy en carretera, vengo de reunirme con la minga indígena en el Cauca a propósito de socializar el que será el referendo revocatorio Chao Duque, para dar al fin respuesta a este gobierno autoritario que merece que lo rechacemos todos a través del mecanismo simple y ciudadano de la firma. Este episodio, manejando la moción de censura al ministro de Defensa, es quizá el más duro ejemplo de un gobierno indolente a quien no le duelen las víctimas y no le duelen los pobres. Seguramente habrá espacio, ustedes lo han tenido en Nariño hoy, para discutir los errores económicos de un gobierno que en plena pandemia privilegió a los bancos y al sector financiero, negó la renta básica que José Aulo, yo y otros compañeros defendimos, se los negó a los 9 millones de hogares vulnerables, negó la matrícula cero para los estudiantes universitarios. Y en ese gobierno indolente no solo los pobres no son importantes, no se dialoga con las minorías, no se escucha a la minga, no se escucha a los estudiantes, sino que además de intentar hacer trizas la paz, de proponer el ex senador Uribe un referendo para derogar la JEP, para derogar las Cortes, para derogar la paz, al que nosotros responderemos con vigor con más de 2 millones de firmas para derogar el gobierno Uribe Duque. Lo que sí han acabado no es la paz, que está en el corazón de millones, sino la seguridad. Y el debate al ministro de Defensa demostró el fracaso de este gobierno, que perdió el control del territorio, que perdió el control de las propias Fuerzas Armadas, que introdujo en ellas la venenosa doctrina del enemigo, que hace que de manera increíble, hemos visto los colombianos, que muchos de los miembros de la fuerza pública, en lugar de ganarse el afecto como debe ser el corazón de las familias colombianas, por estar mal orientados, por estar mal dirigidos, por órdenes equivocadas, han llegado a entender que los ciudadanos son enemigos. Por eso vimos a policiales disparando en las calles de Bogotá, a policiales de civil, por eso vimos militares disparando en las carreteras, por eso he preguntado en qué condiciones murieron 36 niños de 12, 13 años en este año del ejercicio del ministro de Defensa, y si eso ocurrió como ocurrió hace un año en el primer debate que hice al ministro Botero, en ese bombardeo del Caquetá en el que murieron 8 niños que dormían y que eran víctimas de reclutamiento forzado por grupos ilegales, pero que el Estado, en lugar de rescatarlos, los bombardeó y los mató. Ahora no son 8 niños, son 36, y el ministro indolente Carlos Holmes Trujillo se niega a responder. Nos dijo, José Aulo lo recordará en el debate, que él no tiene por qué responder, que le preguntemos a Medicina Legal. Y suponemos que estaban en combate, quizá niños de 12 o 13 años, no lo sabemos.
pero yo pregunto, los 54 casos de violaciones de niñas también estaban en combate. Los militares caídos, 6 de ellos en un helicóptero Bell de la presidencia, que un año después no quieren informar por qué cayó, o los 11 militares muertos en cumplimiento de su deber con un helicóptero Black Hawk que cayó hace 4 meses y que le niegan a las familias de esos militares la verdad de saber si fue derribado, si fueron fallas técnicas, si fue improvisación. Y finalmente, María Fernanda, el daño peor a las fuerzas militares, que es la politización, el ascenso y la salida de oficiales que en lugar de respetar su carrera de servicio, los ponen o los quitan de acuerdo a la afinidad política uribista. Todo eso es un arsenal de acusaciones contra este ministro que no han sido respondidas e insistiremos para que asista presencialmente al Congreso a responderle a los colombianos. Senador, aprovechando su primera conexión en este momento y pidiéndole disculpas al senador José Pablo Polo, que usted lo acaba de mencionar en este momento, tuvimos conocimiento sobre su última denuncia contra el ministro de Defensa sobre estos helicópteros. Cuéntenos brevemente qué pasó con estos helicópteros del ejército caídos, donde lastimosamente hay pérdida de vidas humanas, donde uno de estos hechos ocurrió justamente este año, en julio. En su opinión, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Obviamente quisiéramos que quien responda a esta pregunta sea Carlos Colmo Trujillo, pero por ahora pónganos usted en contexto, por favor. María Alejandra, hay 2 hipótesis, ambas con fuentes militares, que nos han hecho llegar 2 versiones completamente distintas. Pero déjeme decir antes que cuando nuestros hombres de la fuerza pública, policiales, soldados, mueren en combate, que nos duele a todos, nosotros sabemos quiénes son los culpables, los grupos ilegales que los atacan, las guerrillas que los atacan, y por supuesto es en ese combate en que caen muchos de nuestros hombres defendiendo la patria. Pero yo pregunto al ministro, cuando mueren soldados por órdenes equivocadas, porque improvisan, por errores técnicos, por filtraciones de información, ¿quién es responsable? ¿Quién responde por esas vidas? ¿Y por qué le niegan la verdad a los familiares de los pilotos y de los soldados caídos en esos accidentes? ¿Cuáles son las 2 hipótesis? La primera, que el helicóptero fue dado de baja porque las coordenadas de la operación hubiesen sido filtradas por algún acto de corrupción interno. Eso sería gravísimo porque del Comando de Operaciones Especiales, el más especializado, el que nunca falla. La otra versión es aún más increíble y es que el error técnico, la improvisación, la torpeza haya hecho que esa nave haya caído por falta de combustible. Pero ¿por qué no dicen la verdad? Si ellos tienen la caja negra, si ellos tienen las conversaciones radiales entre los 6. Mi pregunta es, ¿por qué le ocultan a los familiares de los militares la verdadera razón por la que hubo ese fracaso? Quedó demostrado que fue la que causó esa tragedia. Si estamos ante otros hechos de falta de preparación, de errores técnicos que causan la muerte de nuestros soldados, las familiares tienen derecho a saberlo. ¿Cómo murieron y por qué razón los 6 oficiales y soldados que cayeron? ¿Cómo cayeron esos oficiales del helicóptero Bell de la presidencia? Y el ministro, un año después, no da información. Sí, y realmente se necesitan estas respuestas. A usted, senador José Pablo Polo, bienvenido igualmente a este espacio. ¿Considera usted que lo sucedido en el debate, la utilización de las mayorías para silenciar las denuncias, ya queda como una muestra más de cómo no debería funcionar el Congreso? ¿O cree que algo se puede hacer? María Fernanda, buenas noches a usted y a la gente que nos está siguiendo a través de este cada día más prestigioso y más arrollador espacio que periodístico tienen. Al senador Roy, un saludo fraternal desde acá, desde el sur, desde la frontera con el Ecuador. Yo comenzaría diciendo una cosa, en la Cámara de Representantes los estaban aplaudiendo. Sí, claro que lo aplaudieron. En el Senado no.
La tunda que le dio Roy fue impresionante. No, es decir, fue total, Mire, te voy a dos comentar. escenarios totalmente diferentes. Yo nunca vi a un ministro tan descompuesto como vi ese día al ministro Holmes, que además es un petulante, prepotente, arrogante. De hecho, todo el chaparote y el militaroso, pues. Pero de verdad fue contundente las denuncias, el debate planteado por Roy, aprovechar la oportunidad para reconocerlo públicamente, nacionalmente. Es el mejor debate que he presenciado y al cual he asistido en los 2 años y pico que pública. Y hay que el Centro Democrático se desesperó y pudieron hacer hecho una vaina muy sencilla, muy elemental, dejar que los votos tenían suficientes para no votar la moción de censura. Pero no, con esto lo que pretendieron fue tapar el escándalo que armó Roy. Las denuncias concretas y puntuales, documentadas y argumentadas de Roy Barreras que hicieron con aquellas jugaditas para evitar que supuestamente la atención al otro día sea negado la moción de censura al ministro, o le negaron o le violentaron antidemocráticamente y taparon lo que fue la esencia de esa noche. Más importante que la votación de la moción de censura fueron las graves denuncias planteadas por Roy Barreras, y creo que en partecita lo lograron, pero como Roy había anticipado que los iba a someter a una cuarentena de martirio y de verdades al país, hemos estado pendientes también, Roy, de todas tus manifestaciones que se han esbozado a partir de ese anuncio que lo hiciera el senador Roy Barreras, y el pueblo colombiano lo ha ido siguiendo. Así que una confrontación entre dos paisanos, porque Roy es bayuno y el ministro también es bayuno, es de Cartago, nació en Cartago Valle. ¿Verdad? Es que la contundencia del debate de Roy Barreras lo que hace es dejar al desnudo lo que es el Estado y lo que representa Holmes, y fundamentalmente lo que es este Estado. Ya lo decía Roy de una manera, yo lo había dicho de otra manera, bajo el título de que aquí mando yo. ¿Quién manda aquí? En Colombia, ¿quién manda? En Colombia es más territorio que Estado. Es más territorio que Estado, sin lugar a dudas. Es decir, usted el territorio no está copado por el Estado colombiano. Eso lo dijo Roy Barreras y lo ha demostrado. Aparte de eso, habrá que decir de que, viendo cómo está el momento, donde no hay autoridad en el territorio colombiano, no hay presencia del Estado a través de ninguna forma. Sin embargo, donde tiene presencia el Estado, con las Fuerzas Armadas se presentan casos. Por ejemplo, en la zona futuro de Catatumbo han habido 18 agresiones, Roy, y allá queda la unidad militar del Ejército Nacional, que se llama Fuerza de Tarea Vulcano. Hay presencia del Estado en las Fuerzas Armadas, más sin embargo han existido 18 agresiones contra los líderes sindicales, líderes comunales, líderes sociales de la región de Catatumbo. Asimismo, en la zona del Bajo Cauca y sur de Córdoba han habido 24 agresiones. Sin embargo, hay una presencia militar del Ejército Nacional que se llama el Conjunto de Fuerza de Tarea Conjunto Aquiles. Y donde hay presencia militar, siguen habiendo las agresiones. Donde hay presencia militar, siguen creciendo y fructificando los cultivos ilícitos. Donde hay presencia militar, siguen asesinando líderes. Presencia militar, sigue habiendo laboratorios de coca para exportar, porque eso es lo que sostiene este Estado. Y en otras partes tenemos un territorio sin presencia del Estado bajo ninguna circunstancia. No existe el Estado, ni siquiera con las Fuerzas Armadas, pero menos la presencia del Estado en lo que tiene que ver en la solución de problemas sociales de este país. Así que, para comenzar, yo tendría que decir el Estado colombiano, representado en su ministro de Defensa, lo que ha demostrado es una actitud absolutamente criminal y permisiva de la criminalidad. No me cabe la menor duda, senador Roy Barreras, decir que el Estado es asesino. Y lo fue asesino a través de documentaciones claras, lo que fue la muerte de los muchachos después del 11 y lo que fue la muerte del abogado en Bogotá. El asesinato fue un crimen de Estado porque fue con agentes del Estado, con balas del Estado, con armas del Estado. De ahí que existen homicidios del Estado por acción y por omisión.
Y en los otros territorios, vuelvo a decir, y Colombia está ausente, el Estado colombiano está ausente en nuestros territorios. Y lo que ha pasado es de que en este momento, este ministro que ha sido un lagarto permanente, Roy, es que me encuentro con la biografía del ministro, lo encuentro desde el gobierno de Alfonso López Miquelsen. Ha pasado por el gobierno de Alfonso López Miquelsen, por el gobierno de Andrés Pastrana, por el gobierno de San Pedro Pizano, por todos los gobiernos ha pasado este señor que está haciendo carrera para ser candidato a la presidencia de la República. Vuelvo aquí, Roy, felicitándolo, porque no había tenido oportunidad de felicitarlo por la magnífica intervención y el debate planteado al ministro de Defensa el día del Senado, donde salió apoyado su paisano, el ministro Carlos Gómez Trujillo. Senador Roy, el senador José Aulo Polo mencionó realmente lo que se está dando en el país, que le tenemos miedo a la fuerza pública, ¿no? Tomemos un poco ese tema. ¿Cómo recuperar la relación autoridad-comunidad? ¿Cómo no sentir miedo ante los policías y militares? Todos somos pueblo, pero unos actúan como si fueran enemigos. ¿Qué hacer, senador, para superar esto, que es fatal para cualquier democracia? Senador, ¿está silenciado su micrófono? Ahí ya. María Alejandra, usted lo ha dicho muy bien. Primero le cuento que voy a conectarme a la corriente porque temo que se me vaya la batería en cualquier momento. Pero entre tanto, resalto su frase. Todos somos pueblo. Los soldados, los policías, también son hijos de mujeres humildes colombianas. Son ellos los que mueren en la guerra, a donde los sueltan y a donde los mandan los políticos que no mandan a sus hijos a morir. Los que mueren son los hijos del pueblo. 500.000 familias de hombres y mujeres, de campesinos, 500.000 familias de oficiales, de tenientes, de subtenientes. Lo único que quieren es vivir en paz, que no maten a su hijo, su hermano, su padre. La gran pregunta suya es, ¿cómo hacer para recuperar la confianza entre la fuerza pública y la ciudadanía? Bueno, lo primero es que los que dan las órdenes, que son los políticos del centro democrático que están gobernando, dejen de envenenar la mente de la fuerza pública y también de otros sectores radicales con la doctrina del enemigo. Lo dijo el senador José Aulo. No puede ser que los ciudadanos sean vistos como enemigos. El gobierno lo ha hecho, este gobierno Uribe Duque. Pongo algunos ejemplos. La protesta y la marcha pacífica es estigmatizada diciendo que como hay vándalos, entonces todos los marchantes son enemigos. Los estudiantes de Samaniego, ese municipio de esa bella tierra nariñense, masacrados, todos estudiantes que habían vuelto de su universidad porque la pandemia estaba cerrada y estaban en su pueblo en un asado, fueron vilmente masacrados y el gobierno lo primero que dijo es que algo estarían haciendo, que a lo mejor también eran criminales. 5 niños fueron asesinados en Llano Verde, en Cali. Las primeras versiones oficiales dijeron, María Fernanda, que a lo mejor eran delincuentes juveniles. Es decir, revictimizan a las personas, consideran que la minga indígena, que dio un ejemplo pacífico de movilización, pues es infiltrada por la guerrilla y por tanto están mandando el mensaje de que el estudiante es un enemigo, el campesino es un enemigo, el indígena es un enemigo, el periodista es un enemigo. Recordemos que en diciembre del año pasado nos dieron la razón a quienes habíamos denunciado que estábamos chuzados, y chuzados por el ejército, no por cualquiera. Eso significa que el opositor es un enemigo, el independiente es un enemigo. Hace unos días el senador Feliciano Valencia, con quien acabo de estar hace unas horas en el Cauca, sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. Es decir, el senador de la oposición indígena también es un enemigo. El gobierno Uribe Duque tiene la responsabilidad de dejar de envenenar las mentes de la fuerza pública, de politizarlas, de dividirlas. No hay peor daño que pueda hacerle a una sociedad, porque además la dejo con esta reflexión, María Fernanda. Hay muchas definiciones del Estado de Derecho. Quizá la más conocida es la de Max Weber, que dice que solo se justifica el Estado de Derecho si hay monopolio legítimo de la fuerza, ojalá para no usarla. En Colombia
mandan los grupos criminales, despedazaron el territorio por sectores y mandan los clanes, los gamonales narcoparapolíticos, que en un sistema corrupto de compra y venta de votos se aprovechan del hambre de la gente. Algunos les compran el voto, a otros los intimidan y a los que no se rinden los avalean. Ese es un régimen de terror, es un régimen corrupto. Lo tenemos que derrotar de manera pacífica, democrática, en las urnas, con este mensaje: la unidad. Tenemos la obligación de unirnos. El senador José Aulo Polo milita en el Partido Verde. Ha sido una voz valiente, corajuda, que no se doblega. Hay voces independientes y autónomas adentro y afuera del Congreso, en los sectores sociales, en la calle, en el movimiento estudiantil. El departamento de Nariño sí que ha dado muestras en la historia del coraje. Tenemos la obligación de unirnos todos para que de manera pacífica nos expresemos derrotando un régimen que concentra el poder y en el que el jefe máximo de ellos, que es el ex senador Uribe, ha vuelto a proponer recientemente, debo recordarlo, revocar las Cortes, revocar la JEP, revocar la paz, es decir, destruir las instituciones. Nosotros respondemos pacíficamente a esas amenazas, a esas violencias, con el simple ejercicio ciudadano de una firma. Y por eso socializamos a partir de la semana pasada a todos los colombianos y colombianas, que pronto les daremos la información para que puedan acompañarnos con su firma en un referendo que se llama Chao Duque. Vale, perfecto. Senador Aulo Polo, desde las regiones, ¿cómo ayudar a recuperar esa credibilidad en las instituciones? Porque necesitamos construir paz, seguridad y democracia. Mire, el problema no son las instituciones, somos los hombres, los seres humanos. Que haya congreso no es malo, claro, es necesario que haya congreso. Es quienes forman parte del congreso, la diferencia. Que haya estadios de fútbol, claro que es bueno que hayan estadios de fútbol. Los escenarios no son los malos, son los protagonistas, son los actores, los que hacemos malo o bueno en las instituciones. El problema no es de instituciones como el Congreso de la República, como que haya presidente de la República, no, sino quién es, qué hace, a quién sirve y para qué sirve. Eso es lo concreto. El problema no, a veces no en contra de las instituciones y nos olvidamos que a esas instituciones llegan seres humanos. Y lo grave es que no llegan por ósmosis, llegan con el voto de los ciudadanos. Y los ciudadanos que terminan votando por los mismos, con las mismas, son los mismos de siempre. Los de abajo votando por los de arriba. ¿Sí me entiende? Es decir, el problema no es defendamos instituciones o acabemos con las instituciones. Es acabemos con el comportamiento de unos, que es un comportamiento que me encortista, de otros, que es inmediatista. El que en el día de las elecciones, se vende por 50,000, 100 pesos, por lo que sea, está entregando 4 años de su vida y de su posibilidad. Incluso no son 4 años, son de futuro. De ahí que el llamado no es a la defensa de las instituciones, es a la búsqueda de la racionalidad de los pueblos, a la concientización de todos, en la posibilidad de entornar y armar el poema conjunto del pueblo de abajo para arriba, para destronar a quienes han estado en el poder al servicio de unas oligarquías. Nosotros necesitamos unir a Colombia. Lo importante es unir el país por encima de todas las ideologías, de todos los conceptos, de todos los caprichos, de todas las vanidades. Necesitamos un país conjunto. Por Colombia nos debemos unir todos. Unidos por Colombia salvamos este país. Pero encontramos con que los pobres votan por los que los atacan permanentemente, por los que les imponen aranceles, por los que les imponen reformas tributarias, por los que les siguen imponiendo modelos de salud, por los que les siguen imponiendo educativa que no les conviene. Es decir, los pobres terminan votando por sus propios verdugos y eso no es justo. Porque ahora además los pobres ya crecimos hoy. Los pobres ya no solamente somos los pobres de siempre, es la pequeña burguesía, el pequeño burgués que en esta pandemia agotó todos sus recursos y se empobreció. La clase media colombiana se desclasificó hoy. Porque el pobre pues, no puede ser más pobre de lo que es. Pero la clase media tenía un poder más o menos importante en mover la economía,
dejó de tener recursos para mover la economía y se empobreció. Y que lo que se viene en este momento no es solamente tumbar un ministro, porque el problema es que podemos terminar cambiando de perro. Ya se cayó un ministro, ahora puede ser otro ministro y ponen otro perro. Como decía Jorge Luis Gaitán en su época, son la misma perra con distinta guasa. El problema no es cambio de ministro. El problema no es tumbar instituciones. El problema es cambiar de actitud del pueblo colombiano y unirnos en un solo propósito. Colombia nos debe unir. Colombia nos debe unir. El futuro y la esperanza nos debe unir. Senador Roy, senador Aulo Polo, terminemos con esto. ¿Se puede en Colombia, en medio de tanta polarización, donde nadie cede a nadie, lograr que quienes tienen el poder acepten esas equivocaciones y corrijamos el rumbo? Porque bueno, ya hablamos de la problemática como tal, ¿no? Pero ¿se logra corregir? Senador, se encuentra nuevamente silenciado. Gracias, María Fernanda. Claro que se logra corregir. Gracias por esta oportunidad de conversar en Nariño hoy. Ahora mismo voy inclusive a conectarme con otros colegas suyos en un Zoom. Le dejo este mensaje final. Colombia es un país muy bello, es un país con una gran biodiversidad. Los colombianos somos grandes trabajadores. Aquí lo que hay es que redistribuir el ingreso, garantizarle a cada hogar un salario mínimo, un empleo seguro, pan en la mesa, a los jóvenes que están creciendo en la nueva generación, que el Estado sirva para garantizarles su educación superior, que la gente sepa que no hay un hogar en Colombia donde no haya al menos uno de sus miembros trabajando. Se puede garantizar que cada colombiano y colombiana no llegue a la vejez indignamente sin tener con qué comer. Hoy, en plena pandemia, después de que 25 billones de pesos le fueron arrebatados a las regiones, incluyendo el departamento de Nariño. Otro día hacemos un programa sobre eso. En el 2011 yo mismo hice la reforma que le dio a Nariño, al Cauca, al Valle, al Chocó, regalías que nunca había recibido. Ahora este gobierno se las quita, los ahorros que habíamos creado los coge el gobierno Duque y se lo da a los bancos, no a las regiones, sino a los bancos, ni siquiera a los trabajadores de la salud. Y ahora se los están prestando, ojo, Aulo Polo, con unos bonos iguales a los bonos de agua de Carrasquilla. Los alcaldes desesperados sin plata están accediendo a créditos de la plata que era de ellos, a unas tasas imposibles para arruinarlos más. Se llama la financiarización, María Fernanda. Trabajar para los superricos y para los bancos es lo que ha hecho este gobierno, además de destruir la seguridad y no respetar la vida. Hay que derrotarlos, para eso hay que unirse de manera pacífica. Claro que hay esperanza, habrá esperanza y habrá posibilidades de un gobierno distinto al que le duelan las víctimas y los pobres. Gracias, María Fernanda, gracias al senador José Aulo Polo y quedo atento a la próxima oportunidad que tengamos para conversar. Muchas gracias y Dios los bendiga. A usted, senador Roy Barreras, le pido que se quede hasta el final. Ya terminamos. Doctor José Aulo Polo. Quíteme el apodo, María Fernanda, que yo no soy doctor. Bueno. Zapatero de profesión y político por vocación y por decisión. A ver, muy bien. Yo no soy amigo de seguirle alimentando al absurdo de que en Colombia estamos políticos e ideológicos. No, en Colombia estamos polarizados por dos cosas. Unos que explotan y otros que somos explotados. Así de sencillo y simple. Aquí el problema no es entre una persona y otra persona. El problema de este país es la desigualdad social. El problema de este país no es unos que se consideran bolívares y otros que creen que son Napoleones. El problema de este país es la decisión de un pueblo colombiano en la búsqueda de unidad desde abajo hacia arriba para derrotar los extremos en la búsqueda de una solución definitiva para todo este país. Eso se llama lucha de clases, llámenla como llamen. Pero lo cierto es que los de abajo tienen que entender que no pueden seguir votando por los de arriba porque son los que los han pisoteado, son los que los han explotado, son los que los han empobrecido. Los campesinos deben dejar de seguir votando por los mismos, los paperos, todos, absolutamente todos. Porque lo grave de eso es que en este país los pobres votan por los que los han hecho pobres. Este es un Estado que ha vuelto miserable al pueblo colombiano. Y los miserables del pueblo colombiano terminan votando por los que lo volvieron miserable. Eso es indigno. Y entonces aplauden
cualquier bono de ayuda que les dan como una limosna, y lo que hacen es indignificar a este pueblo. Nosotros necesitamos unirnos desde abajo, desde el simiente, por encima de las ideologías, por encima de los egos, por encima incluso de los partidos que hoy ya casi no existen, son todos personerías jurídicas. Necesitamos unir al pueblo desde la base y tomar decisiones conjuntas y tomar decisiones sabias. El pueblo no puede seguirse equivocando, votando por los mismos para después estarse lamentando 4 años. María Fernanda, muchas gracias. Aprovechemos el momento para decir que solamente cuando el pueblo se decida a escribir su propio poema, el poema de libertad será posible. Mientras tanto, no. Y yo creo que tenemos la capacidad del autoanálisis, de la autocrítica y de rectificar el sendero y el rumbo de nuestro comportamiento. Pueden rectificar los caminos, podemos rectificar nuestro comportamiento. Y tenemos que buscar ser autores de nuestro propio sendero, marcar nuestro propio camino y diseñar nuestro propio deseo en búsqueda de lo que es la aspiración de todo ser humano. Libertad, libertad, esperanza y felicidad. Obvio, acompañada de trabajo, acompañada de una reforma agraria, acompañada de una reforma educativa, donde los jóvenes, las mujeres, los niños tengan toda la posibilidad de decir, por fin encontramos un sol maravilloso que alimenta la esperanza de un país que lo merecemos. Porque este país que tenemos hoy no lo merecemos, porque lo han humillado, lo han ofendido y lo han saqueado. La invitación es esa, a que reflexionemos, que no estemos buscando caudillos ni líderes, que seamos capaces de tomar actitudes desde nuestra propia entraña en las decisiones que tenemos, porque es un acto sencillo y elemental, es saber votar y votar bien. Gracias, María Fernanda. Gracias a usted, senador Polo. Este ministerio definitivamente ha fracasado en el control del territorio. Nos despertamos todos los días, tristemente, temerosos de encontrar nuevas noticias, donde vidas de líderes y lideresas han sido arrebatadas, donde... Este ministerio no ha fracasado, María Fernanda, discúlpame. Este ministerio cumple la tarea que le mandaron a hacer. Ellos son impulsores de la guerra. Ellos son los que financian la guerra. Ellos son los que amamantan la guerra y la alimentan la guerra. Al Estado le sirve la guerra, al Estado le sirve la descomposición. Es más, el Estado es criminal porque el Estado es el que asesina también. Y nosotros somos víctimas de eso. Somos víctimas y esto debe cambiar. Hay casos donde violan niñas, donde los niños hacen parte de estas masacres que reportan todos los días. Niños también quedan con secuelas de por vida y en el peor de los casos, pues terminan en casos fatales. También, como usted lo mencionaba, senador, este gobierno no le gustó la paz, pero tampoco garantizó la seguridad ni la confiabilidad. Lo que nos resta es unirnos para la construcción de un mejor país. Y bueno, se nos acabó el tiempo, lastimosamente. No nos despedimos sin darle las gracias a nuestros invitados, al senador Roy Barreras, que tuvo que salir del live para cumplir sus compromisos, y a usted, senador José Aulo Polo, por su tiempo en Conversemos. Gracias también a las personas. Ellos no son amantes de la paz, María Fernanda, son patrocinadores de la guerra, porque la guerra les sirve a ellos como les sirve el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Este es un gobierno amamantado y financiado por el narcotráfico, y amamantado y financiado por la guerra. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Gracias a ustedes nuevamente por estar conectados en este Facebook Live. Nos vemos el próximo jueves con otro tema de interés.